Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de la cuarta prioridad, y la cuarta prioridad es justamente la iglesia, la importancia de la iglesia. Hemos hablado de la primera prioridad. ¿Se acuerda cuál es la primera prioridad? ¿Cómo? Dios, claro que sí. La segunda, la familia. La tercera, el trabajo, la provisión para nuestra familia. Y lo cuarto importante es la iglesia. Si logramos un balance en estas cuatro prioridades, vamos a tener un buen año, un 2025 bendecidos por el Señor. Si bien tenemos que poner primero a Dios, porque hay que amarlo sobre todas las cosas, la familia, porque de nada nos servirá ganar el mundo entero y que se nos pierda nuestra familia, o que nos aplauda gente que por ahí no nos conoce y tener grandes problemas en la familia, no tiene sentido. La provisión también, porque si no proveemos para los de nuestra casa, dice la Biblia, hemos negado la fe. Así que es muy importante también tener una proyección de cómo vamos a proveer en el hogar. Y cuarto, la iglesia, ¿no? La importancia de la iglesia. Que esté en cuarto lugar no quiere decir que sea menos importante. Es muy importante. O trabajar y descuidar, ¿no? El congregarnos, el servir a Dios, el estar interiorizado en las necesidades quizás de la iglesia o en involucrarnos. Todo tiene que estar de una manera balanceada. Por eso hoy vamos a hablar de la importancia de la iglesia y sobre todo enfocarlo en esa oración que hizo el Señor, que está allí en Juan, en el capítulo 17, versos 22 y 23, dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios quiere mostrar su amor para cada uno de nosotros, y ese amor tan grande que Dios nos dio por medio del Espíritu Santo, poder transmitirlo también en la comunidad. La iglesia es el lugar donde podemos nosotros manifestar ese amor, porque el mundo nos está viendo. Y que uno ame a su hijo, a su esposa, a su padre, ellos también lo hacen. Pero amarnos los unos a los otros como el Señor nos ha amado, eso solo puede pasar en la iglesia. Y Cristo dice que si nos ve en esa unidad, en ese amor, el mundo va a creer. A las personas les va a ser más fácil acercarse al Señor. Esta fue una de las últimas oraciones que el Señor hizo, de que su pueblo debería ser perfecto en unidad, así como el Padre es perfecto en unidad con el Hijo. Le damos gracias a Dios por la unidad de la ICLP, de la iglesia, pero ahora Dios nos está pidiendo un paso más, nos está pidiendo una perfección en la unidad. Estamos en tiempos finales, estamos en tiempos donde el Señor puede venir, y estamos en tiempos donde Dios quiere traer a muchos al conocimiento de Él, y necesariamente para que el mundo crea tendrá que vernos unidos. Para que pueda verse esa unidad en la iglesia, primeramente yo tengo que estar unido con Dios. Mis palabras tienen que ir acorde también a los hechos. La Biblia dice que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. No podemos dar testimonio y decir que vivimos de una manera o andamos en este mundo guardando la palabra del Señor, teniendo un orden de vida cristiana, pero nuestros hechos no reflejan eso. Entonces, el mundo no va a ver esa unidad en nuestras palabras y en nuestros hechos. Por eso, primeramente, debo amar las cosas de Dios, alinearme con Dios, estar unido perfectamente en mi vida con Dios, y después también estar unidos en la familia. Tenemos que estar unidos en los matrimonios. Tenemos que estar unidos con cada miembro de nuestro hogar. La Biblia dice que
cordón de 3 dobleces será difícil de romper. Esa unidad en la familia nos va a preparar para tener la unidad también en la iglesia. Ese respeto que tiene la esposa al esposo será el respeto que tendrán las hermanas hacia los hombres también de Dios aquí en la casa del Señor. Ese cuidado que tiene el hombre hacia su mujer también será el cuidado que tengan los hombres en este lugar hacia los hermanos y hermanas de la congregación. Ese amor que manifestamos hacia nuestros hijos también será un amor que se verá en nuestros hijos espirituales. Esa obediencia, esa sujeción, ese respeto que tienen los hijos hacia los padres, será también esa obediencia y respeto hacia nuestros hermanos mayores, hacia los que van más adelante. Entonces va a fluir esa unidad porque todos amamos a Dios, estamos educados en su palabra, estamos unidos con Dios, estamos unidos en la familia, porque Cristo mismo dijo que una casa dividida se cae. Las vidas se rompen, la gente se va apartando de Dios, la gente se vuelca a los vicios, a las viejas costumbres, a los pecados, porque empieza a vivir una división en su interior. Empieza a vivir una vida que no está acorde a las cosas de Dios. Entonces se empieza a desmoronar. Se empieza a desmoronar la familia cuando el matrimonio no tiran los dos para el mismo lado. Cuando todo el grupo familiar no tiran para el mismo lado, para el mismo sentir. Pero cuando están unidos, todo logro es una bendición. Viene el padre y dice, miren chicos, mi amor, cambié el auto gracias al Señor. Y todos disfrutan ese auto nuevo. O tiene su casa propia, o cambió de trabajo, o se van de vacaciones, o hay un bien que lo disfruta toda la familia. Así también pasa en la iglesia. Cuando hay un logro, un avance, todos nos regocijamos como familia en el Señor. Y eso es lo que Dios quiere que vea el mundo, para que el mundo pueda creer. La unidad nos da fortaleza, la unidad también nos da la victoria. Allí en Primera de Crónicas 19, 11 y 13 nos habla la palabra de Dios acerca de dos personajes, uno era Joab y otro Abisai, y eran generales del ejército de David. Y dice que Joab, que era el que estaba a cargo de ese ejército, ve que los sirios le iban a atacar, ¿no? Venían por delante de su ejército, entonces ellos lo tenían de frente. Pero Joab se dio cuenta que también los amonitas venían por la retaguardia. Entonces, ¿qué hace él? Podía hacerse el valiente, el que tenía toda la revelación, el que se cortaba solo, el que dice, bueno, Dios me dijo. Pero él no hizo eso, porque si hacía eso, corría el riesgo de perder la batalla. ¿Vos sabías que hay batallas que quizás las perdiste porque las peleaste solo? Si las hubieras peleado por lo menos con otro más, Jesucristo dijo que si tan solo 2 de ustedes se pusieran de acuerdo para cualquier cosa que le pidieran, sería hecho por el Padre que está en los cielos. Ese puede ser tu esposa, puede ser un hijo, puede ser el pastor, puede ser un hermano, ponerse de acuerdo. Y aquí Joab, muy sabio, se pone de acuerdo con Abisai, su hermano también carnal, y le dice, mira, si yo no puedo contra los sirios que vienen de frente, vení a ayudarme vos. Y si vos no podés con los amonitas que vienen detrás, yo te voy a ayudar a vos. Mejor son 2, dice, que 1, porque si uno cae, el otro lo levanta. Y eso estaba haciendo Joab y Abisai. Y dice que comenzó a pelear Joab y los sirios del susto huyeron. Y los amonitas al ver eso también huyeron y ganaron la batalla. Después se volvieron a unir los sirios nuevamente, hicieron un gran bloque
y fueron allí en batalla contra Israel. Pero ahora estaba David también, que organizó su ejército, y la Biblia dice, usted lo puede leer después, que ya los sirios no se unieron más a los amonitas por la gran derrota que habían tenido. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado esa unidad? ¿Qué está pasando en este tiempo con la iglesia del Señor que quizás no se ven las grandes batallas que Dios quiere que ganemos? O en lo personal, o en lo familiar. Queridos hermanos, ha llegado el tiempo de ponernos de acuerdo. Ha llegado el tiempo de dialogar. Ha llegado el tiempo de planificar. Y cuando vos comenzás a hablar con personas, o te puede pasar en tu propia familia, o en un trabajo querés hacer una sociedad con un hermano, bueno, las cosas tienen que estar siempre claras, sobre todo en lo que es el laboral. Y si está escrito, mejor, porque a veces las palabras se las lleva el viento. Pero con tu familia, que ya son seres queridos, es diferente. Y en las cosas de Dios, también en la iglesia, poder dialogar y ponernos de acuerdo en las distintas cosas que el Señor quiere que se hagan. Y tendremos que aprender muchas cosas, porque hay veces que no se da esa unidad que el Señor pide, porque creemos que nuestro pensamiento es el mejor, porque creemos que nuestra experiencia es lo que pesa más. A veces el orgullo, el carácter de cada uno de nosotros, no permite justamente la otra opinión y cerramos la puerta y andamos solos, la estamos peleando solos. Y dicen que solo llegás más rápido, pero juntos llegás más lejos. Porque a veces te cuesta más poder ponerte de acuerdo, ¿no? Porque cada uno tiene su pensamiento y hay libertad en esa diversidad. Porque el que nos une es el amor de Cristo. Después cada uno tiene su pensamiento, pero el amor del Señor es más grande. La iglesia del Señor tiene 3 áreas muy importantes. La primera es la muerte de Jesucristo, si no, no hubiera iglesia. La muerte de Cristo por nuestros pecados y la posterior resurrección de entre los muertos. Y eso da vida justamente a la iglesia, que nace cuando es derramado el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, allí en Pentecostés. Usted lee Hechos 2 y ahí dice que vino de repente como un viento recio del cielo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y es ahí donde nace la iglesia. Había 120, pero en el capítulo 15 de la primera carta que escribe Pablo a los Corintios nos habla que había 500 personas que habían visto a Jesucristo. O sea que 500 personas donde el Señor se les manifestó y dijeron, lo hemos visto. Lo sorprendente es que en Pentecostés no había 500, había 120. ¿Dónde estaban los 380? No estaban unidos. La Biblia dice que estos 120 estaban unánimes y estaban juntos. Esa palabra unánime en sus originales quiere decir mixtura, quiere decir mezcla. Esos 120 estaban unidos, pero se habían mezclado. Lo que tenía Pedro era muy importante. Él era osado. Él le metía para adelante. Pero también había un Jacobo que era prudente y que seguramente ayudaba para que Pedro no meta muchas veces la pata. Y entonces Pedro tuvo que ir aprendiendo también de la sabiduría y de la templanza de Jacobo. Y también del amor de Juan y de la virtud de María, la madre de Jesús, que también estaba en los 120. Y de cada uno de esos. Entonces, cada uno fue aprendiendo. Y eso es lo maravilloso de la iglesia del Señor. Que si nosotros nos involucramos, nos vamos conociendo, después leeremos algún texto que dice que seamos amigables, podemos hacer muchas cosas para Dios en esa mezcla.
¿Cuántos hoy por la gracia de Dios pudieron desayunar? Levanten la mano. Ah, bueno, gracias Señor. Y levántenme la mano los que pudieron desayunar café con leche. ¿Alguien desayunó café con leche? Acá. Ya tengo ahí también. ¿De qué color era el café con leche? Color café con leche, me dice. Un marroncito, ¿no es cierto? Un marroncito así, ¿no? Pero el café, ¿de qué color es? ¿Y la leche? Y usted está tomando algo que es exquisito, un café con leche, y esa es la unidad de la cual nos está hablando la palabra de Dios de esos 120. No eran todo lo negro de Pedro en su carácter o en su fuerza, negro en el buen sentido, no despectivo. Ni eran todos blancos como Jacobo o como Juan, sino que lograron esa mixtura. Como le dijo Joab a Abisai, mira, si yo no puedo con ello, vení a ayudarme vos. Y si vos no podés, te voy a ayudar yo. Estaban mezclados, pero en esa mezcla, como el café con leche, ese color crema o marrón, estaba unido, estaba unánime. Y de eso se trata la unidad de la iglesia. Lo que tenés vos no lo tengo yo y lo que tengo yo no lo tenés vos. Y entonces hay que unirlo para que Dios derrame de su poder en esa unidad. Porque fue justamente ahí donde Dios derramó su Espíritu Santo y ahí nace la iglesia. No nace con Pedro solo, como dicen los católicos, que fue el que fundó la iglesia. No, nace allí. Por eso la iglesia cristiana está mucho antes que la católica. La iglesia cristiana nace allí. En el año 0, podemos decir, en Pentecostés, ahí nace la iglesia. Después, con Constantino, el emperador, que firma allí un edicto y une la iglesia con el Estado, y ahí, después de un tiempo, comienza a nacer lo que hoy se ve como la iglesia católica. Pero nosotros venimos de antes. Cuando alguien dice, no, la iglesia católica fue, pero no, la iglesia cristiana está antes. Y siempre hubo un remanente y nace precisamente en esa unidad. ¿Y por qué se festejaba el día de Pentecostés? Porque recordaba precisamente cuando Dios le había dado la ley a Moisés. Y también era la fiesta de las cosechas, del trigo, y allí hacían panes y llevaban la ofrenda, esos primeros panes, allí a Jerusalén. Y entonces iban de todas partes, los judíos de distintas naciones iban a Jerusalén. Y dice que cuando en la iglesia que comienza a formarse viene el poder del Espíritu Santo, comienzan a hablar en nuevas lenguas. Y dice que les oían los que estaban allí. Claro, había un judío que estaba en Arabia y algún hermano nuestro, Pedro, Juan, comenzó a hablar en árabe. Pero no había aprendido árabe en un conocimiento humano, en una academia que enseñaba idiomas. Lo había aprendido del Espíritu Santo, había descendido en eso. Eran lenguas humanas, pero de otros idiomas, porque las entendían los que estaban ahí. Pablo le habla a los Corintios en su primer carta, en el capítulo 3, y dice que si yo hablase lenguas humanas o angelicales, hay lenguas humanas que vos podés estar en otro país, el Espíritu Santo te puede dar un mensaje en el idioma de ellos y te entiende la gente, pero hay otras lenguas que son las angelicales, que son para hablar misterios con Dios. Acá eran lenguas humanas, de otros idiomas, que estaban hablando, eso dice el texto, que les oían hablar en su propio idioma. ¿Y por qué Dios permitió eso? Porque justamente, miren las casualidades de Dios, era la fiesta de las cosechas. Y Dios quería ahora cosechar, no trigo, sino almas, porque para eso vino Jesús. Y ahí Pedro da un mensaje y 3.000 almas se convierten a Cristo y es una gran cosecha, sellando ese día de Pentecostés con una gran cosecha de almas. Y para eso está, queridos hermanos, la iglesia. Y si nosotros queremos ver grandes cosechas de almas en los ministerios que hay en la iglesia, tendremos que aprender que no tenemos cada uno de nosotros todos los dones,
ni nuestro ministerio es el más importante, el de la alabanza, no, el más importante es la alabanza. El de la oración, no, el más importante es la oración. No, el más importante es que gana alma el evangelista, no, porque las almas hay que enseñarle, el más importante es el de maestro en las escuelas bíblicas. Y entonces eso va produciendo banderías donde hay blancos, negros, verdes. Dios nos dice, hagamos una mistura, hagamos una mezcla, que haya un color tenue o un color que es producto de los dones, de los talentos, de los llamados de cada uno de nosotros. Y dice que en esa unidad, al estar unánime, el mundo precisamente va a creer. Y para eso tenemos que poner nuestra parte de poder desarrollar lo que Dios nos dio. Él nos da la iglesia, donde podemos demostrar el amor, la paciencia, la fe, el testimonio, el perdón, el soportar. ¿Qué mejor lugar que la iglesia para manifestar la gracia que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros? Y cuando nos cerramos, ponemos murallas y muros contra esa mixtura, contra esa mezcla, contra esa unidad, esa unanimidad que quiere Dios en su iglesia. Y si no logramos esa mezcla, no puede venir ese poder del Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu Santo viene en la unidad. La bendición para tu matrimonio viene en la unidad, para tu familia viene en la unidad y para la iglesia viene en la unidad. El mundo, dice, va a creer si los ve a ustedes unidos. Este 2025 Dios nos pone las prioridades. Dios, la familia, la provisión, el trabajo y la iglesia. Donde tendremos que vivir esa vida en el Señor e ir avanzando. De poder tener ese corazón delante de Dios. Como dice el Salmo 133, 1 y 2 y 3, miren cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí el Señor envía bendición y vida eterna, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová la bendición y la vida eterna. El monte de Hermón. Cuando Dios nos ve en unidad, somos como el monte de Hermón. ¿Y qué característica tenía el monte de Hermón o tiene el monte de Hermón? Allí lindando con el Líbano, montes entre Israel y el Líbano. Que ahí cae un rocío, el rocío de Hermón. Y dicen que los que acampan allí, en esos montes, al despertar en la mañana, ven todo como que hubiera llovido copiosamente. No es lluvia, es el rocío que Dios envía. Por eso es un lugar hermoso, fértil, lleno de árboles, de verde, porque envía ese rocío. Así será también al practicar cada día nosotros la unidad en el matrimonio, en la familia, en la iglesia. Va a reverdecer todo o seguirá reverdeciendo si lo estás practicando. Será fértil, será de bendición. Es que allí, dice Dios, envía la bendición y envía la vida eterna. ¿Cuántos la quieren? Dale la gloria entonces a Dios, hermano. Así que, queridos hermanos, el Señor ahora nos pide de ser inteligentes y ser sabios. Un 2025 para cosechar almas, un Pentecostés continuo, donde entendemos lo que Dios quiere, porque Jesucristo, somos iglesia, y Cristo dijo, la iglesia es muerte de Cristo, resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo, donde ahora nosotros también podemos hablar esas lenguas. La lengua más importante es la que conocemos para proclamar la palabra de Dios como hizo Pedro. Y la cosecha por medio del poder del Espíritu Santo para poder levantar esa gran cosecha que el Señor dice en su palabra.
La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Ponemos muchas veces excusas. El año que viene, decimos, ¿no? Ya llegó el año que viene. Dios se acordó de tus palabras, octubre, noviembre. Bueno, el 2025, ahí me meto con todo. Llegó el 2025, hola. Dios se acordó, hola. Pero ustedes dicen, faltan 4 meses, dice, para la siega. He aquí les digo, alcen vuestros ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. El Señor quiere hoy, ya hay que hacerlo. Que nos encuentre en esa unidad, que pueda acrecentarse esa unidad. Y qué lindo que es ir sirviendo al Señor con los logros familiares, matrimoniales o en la iglesia, porque vos te apoyás. Cuando estás en unidad hay descanso, porque lo que vos no podés hacer lo va a hacer el otro y lo va a hacer igual o mejor que vos. Y entonces hay un descanso, hay una tranquilidad, se van los temores, no andás solo. A veces el pánico, los temores, es porque estamos corriendo una carrera solo. La iglesia no es individualista. Nos necesitamos los unos a los otros. Y entonces vamos a tener que dejar el individualismo, dejar de pensar en una gloria propia, que la Biblia dice la vanagloria, ¿no? De creer que, bueno, por mi estudio teológico, por el cargo que tengo en la iglesia, por la experiencia o por el tiempo, bueno, se tiene que hacer de esta manera. ¿Por qué no cedemos y aprendemos para esta mistura que nos pide Dios, porque nos va a fortalecer a todos y preparar el ambiente para ese derramamiento del Espíritu Santo? Porque las almas se salvan cuando el Espíritu Santo las toca. El Espíritu Santo es el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Y entre todas esas almas hay gente que vos conocés, gente que vos amás, que tiene que acercarse en este tiempo al Señor. Visiones propias, Dios me dijo, soy el ungido, el teólogo, el gran siervo, la gran sierva. Todos somos siervos y tenemos que tener un mismo sentir. Finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Primera de Pedro 3:8. Tenemos una visión que el Señor nos dio, tenemos un rumbo con lo que Dios le dio a cada uno, amigables, como dice la palabra. Vamos a ver qué podemos hacer para la cosecha. A ver, Dios quiere cosechar. Soy simplemente un obrero. Sos simplemente un obrero. No, pero no. Si hacemos lo que Dios nos pide, somos siervos inútiles, dice la palabra de Dios. Esto va a producir unidad, queridos hermanos, siendo hacedores de la palabra del Señor. La iglesia es el lugar donde adoramos, como recién, de manifestar la unidad, el amor, las cosas que el Señor nos da. Solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo, dice, de la paz. Cuando anhelamos realmente hacer la voluntad del Señor, esto va a fluir o fluye. Si las cosas no se dieron en el 2024, examinémonos cada uno de nosotros si fuimos amigables, si fuimos diligentes en guardar la unidad en el espíritu. A veces queremos imponer nuestro pensamiento, nuestra manera, pero no es la única. Hay diversidad en el pueblo del Señor. Y Dios quiere hacer esa mezcla para derramar el poder de su Espíritu Santo. Mire, había 2 hermanas que habían tenido conflicto. Había tenido un conflicto Pablo y Bernabé, pero también acá hay un conflicto entre 2 hermanas.
que eran siervas del Señor, las dos. Una se llamaba Evodia y la otra Síntique. Esto está en Filipenses 4:2. Pablo dice, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Estas dos hermanas, qué nombres difíciles, Evodia y Síntique, las dos eran siervas de Dios. Las dos tenían dones, eran muy apreciadas por Pablo. Pero Pablo dice, por favor, que no se peleen porque eso no va a traer la presencia de Dios. Por favor, te ruego, ya que las dos tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, a ver si buscas que haya una reconciliación y que tengan el mismo sentido, porque está produciendo un problema en la iglesia de Filipos. O sea que si vos, hermana querida o hermano querido, tenés algún conflicto con alguien, generalmente pasa en el lugar de servicio con los que servís, ahora viene no Pablo, el Espíritu Santo decirte, arreglá la situación, porque estás produciendo algo que está frenando el derramamiento del Espíritu Santo. Si no hay unidad, no hay avance. Si no hay unidad, no hay victoria. Si no hay unidad, no hay derramamiento del Espíritu Santo. Fíjese lo importante. Hace un tiempo el pastor Joel hablaba acerca de servir al Señor y generalmente da esa enseñanza, creo que en las escuelas de alabanza. No es solamente servir, sino hay que servirle al Señor con la actitud correcta. Y Dios nos está diciendo hoy, un 2025 donde no seamos nosotros los que produzcamos un roce, una división, porque eso va a frenar justamente el derramamiento del Espíritu Santo y el crecimiento. Fíjese lo importante que es que no produzcamos divisiones, contiendas, pleitos o peleas. Es más importante eso de lo que podamos hacer. Dice la Biblia que aún el sabio, el necio cuando calla, es sabio. Hay veces que tendremos que callar por amor al Señor y a su unidad, a lo que Él pide. Porque por ahí no logramos esa mistura, porque ponemos un vallado, un muro. Y si cada uno de nosotros también tenemos nuestras cosas, queridos hermanos. Y entonces Dios derramará de su presencia y de su poder, hermanos, en cada área. Y lo que hablamos para la iglesia, también en lo personal, para tu vida, para tu familia. No perdamos más el tiempo. No sabemos si este es el último año que el Señor nos da antes que Él venga. No lo sabemos. Pero tenemos que estar preparados para vivir lo que el Señor quiere y que Dios derrame de su poder y de su presencia en este tiempo. Yo anoté algunas fallas que tuvieron las distintas iglesias. La de Éfeso, esas 7 iglesias de Asia Menor, dice que perdió el primer amor y el entusiasmo. Esmirna era una iglesia pobre y estaba atribulada y tenía temores. Dios le dice que no tema. Pérgamo tenía una falsa doctrina, la doctrina de Balaam, la idolatría y pecados. La iglesia de Tiatira toleraba el pecado, no le decía nada a una falsa profetisa que seducía, dice, a los siervos de Dios. La iglesia de Sardis estaba muerta, dice que tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. La de Filadelfia, Dios le dice, no te vayas a dormir ahora que estás guardando la palabra y dando testimonio de mí. Cuidado, que nadie tome tu corona, no te descuides ahora. Y la iglesia de la Odisea se sentía autosuficiente, era una iglesia tibia, y echó al Señor fuera de la iglesia. El Señor estaba fuera. Y eso es lo que está pasando en las distintas congregaciones en todo el mundo. Para revertir esto, ordenemos nuestras prioridades en este 2025
y practiquemos la oración que pidió Jesús, de ser uno para que el mundo, queridos hermanos, pueda creer. Y qué lindo tener ese sentir de amor hacia la Iglesia de Cristo, porque trasciende aún la propia muerte. El otro día me decía una hermana, mire pastor lo que sucedió, la hermana fulana, es una hermana que ha fallecido, es una hermana que ya no está aquí con nosotros, es una hermana que está con el Señor. Sin embargo, todos los meses está llegando una ofrenda con su nombre y con su apellido. Eso fue impactante cuando yo lo escuché. Que una hermana muerta, partió, esté ofrendando para el Señor todos los meses. Pienso yo, seguramente antes de partir hizo un testamento y escribió allí algo en sus seres queridos, que una vez que ella parta, que se siga apoyando a la iglesia donde ella pertenece. ¿No es maravilloso eso? ¿No es un lindo sentido de pertenencia? De un agradecimiento a Dios, de decir gracias que pude pertenecer a una iglesia local, donde me enseñaron la palabra, donde pude tener amigos, donde oraron por mí, donde me dieron el alimento para poder llegar aquí al cielo. Es una unidad que produce el Espíritu Santo, es una unidad eterna, porque estaremos eternamente juntos. Hola. Juntos eternamente. Y yo creo esto profundamente, lo creo, ¿no? De esos hermanos o hermanas que vos decís, ay Señor, justo este hermanito, bueno, tu casa en el cielo va a estar al lado de ese hermano. Si vos no arreglás al lado de ese hermano, o arriba o abajo, no sé, pero lo vas a ver todos los días. Porque en el cielo hay que amarse todos los días. ¿Por qué no empezamos a practicarlo acá? En el cielo hay que estar unidos todos los días. Y cuánto más, hermanos, para cumplir este deseo tan maravilloso del Señor. Yo sé que ustedes quieren que la iglesia siga creciendo, que tu familia prospere, tu matrimonio, la unidad. Seamos diligentes en aportar cada día para la unidad, hermanos. Como dije, si te tenés que quedar callado por amor a la unidad, quédate callado. Si tenés que ceder por amor a la unidad, cede. Porque algo vamos a ir aprendiendo que nos va a ser de bendición. Después de todo, el que está en control es Dios. Y si Dios quiere manifestar su poder y hacer ver que, bueno, lo que vos pensás es así, lo va a hacer Dios. Pero que con nuestros hechos o palabras no dañemos lo más precioso que tiene Dios en la tierra. Lo más precioso que tiene Dios en la tierra sos vos y soy yo. Lo más precioso que Dios tiene, por lo cual pagó un alto precio, son las almas, son la iglesia, la cual el Señor ama profundamente. Imagínate vos, si alguien maltrata a un hijo tuyo, o a tu esposo o a tu esposa, no te va a gustar. Dios te ama profundamente a su iglesia. No hablemos ligeramente de los hermanos, de las hermanas, porque Dios les ama profundamente. Más vale sembremos en unidad. Más vale estemos juntos y en armonía. Más vale seamos como el monte de Hermón, que envía ese rocío y que trae bendición y vida eterna. Sí, bendición para tu vida, bendición para tu familia, bendición para la iglesia y bendición para todos por la vida eterna que Él nos dio, hermanos. Esa es la verdad. Les agradezco porque la mayoría de ustedes practican, hermanos, la unidad.
No me he enterado de contiendas entre ustedes, no hay ninguna evodia aquí. ¿La otra cómo se llamaba? ¿Se acuerda? Síntique. No me he enterado, por eso no es para ninguno de ustedes en particular. Es el mensaje que Dios me dio. Es el mensaje de las prioridades. Y en esta prioridad de la iglesia, Dios nos pide en este año, ¿quieren cosechar? Sembremos para la unidad. Vamos a ponernos de pie y le vas a decir al hermano de adelante, al del costado y al de atrás, mirándolo, vos sos más grande que yo, hermano. La Biblia dice, nadie tenga un concepto más alto que el que debe tener. No le diga yo soy más grande que vos. Vos sos más grande que yo. Gloria a Dios. Ahora diga conmigo, todos somos importantes, porque el Señor dio la vida por nosotros, ¿o no? Diga conmigo, ¿cuántos están de acuerdo? Todos somos importantes, pero ninguno es indispensable. No lo diga. Todos somos importantes, pero ninguno es indispensable. El único indispensable es Jesús. Dele la gloria, hermanos.